Hola chicos, no sé si os suena lo que es el albatros. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar del albatros? Si a alguno le suena, sabrá que el albatros es un ave que es famoso porque es capaz de lanzarse directamente al agua en picado y cazar peces que están nadando por debajo de la superficie del mar. Bueno, pues vamos a hablar sobre el albatros en este vídeo. Y el motivo es porque nos va a venir muy bien para introducir algunos conceptos relacionados con el nuevo tema que vamos a empezar hoy, que se llama funciones y gráficas. Y como podéis ver, aquí hay una serie de conceptos que os voy a explicar ahora mismo y lo vamos a estar comparando constantemente con el caso del albatros. Pues mirad, como decía, el albatros es un ave que es capaz de lanzarse en picado hacia el agua desde cierta altura, mientras está volando, de repente se lanza y se sumerge unos cuantos metros debajo del agua para cazar un pez y llevárselo a la superficie para poder alimentarse. Eso es lo que está representado en esta cosa de aquí a la que llamamos gráfica. Pero antes de empezar a detallar sobre los conceptos, vamos a intentar comprender qué es lo que pasa en esta gráfica, ¿vale? Quiero que veáis que aquí en vertical se está representando con unas ciertas graduaciones lo que vamos a llamar la altura en la que se encuentra el albatros. Digamos que 0 metros corresponde a la superficie del mar y el albatros se encuentra a 5, 10, 15, 20, 25 y 30 metros de altura. Está volando a 30 metros de altura, ¿vale? Y sobre la línea horizontal, que luego veremos cómo se llama, está representado el tiempo que pasa en segundos. Aquí están 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos, 10 segundos, etc. Luego veremos por qué no tomamos los segundos de uno en uno y los metros de uno en uno, sino por qué los tomamos en su lugar de 2 en 2 o de 5 en 5, ¿vale? Esto lo vamos a ver luego, pero primero vamos a intentar entender qué estamos representando aquí. Entonces, como podréis ver, en los primeros segundos, desde el segundo 0 que se encuentra aquí hasta el segundo 8 aproximadamente que se encuentra aquí, el albatros se encuentra a la misma altura todo el tiempo, ¿verdad que sí? Y la altura correspondiente es la de 30 metros. Sin embargo, hay un momento concreto, a los 8 segundos, en los que el albatros se lanza en picado hacia el agua. ¿Lo veis claro, no? Y a los 10 segundos aproximadamente, el albatros está tocando con su cabeza ya la superficie del agua, pero es que atraviesa el agua hacia abajo y llega hasta una cierta profundidad. Intenta saber qué profundidad es mirando sobre la línea vertical. Parad el vídeo un momentito para pensarlo y decídmelo vosotros. Si os fijáis, la mínima altura a la que llega es la altura correspondiente a menos 5 metros, o sea que llega a sumergirse 5 metros debajo del agua. Y luego, cuando ya ha llegado a esos 5 metros debajo del agua que ya ha cazado, vuelve otra vez a la superficie. Y hacia los 14 segundos aproximadamente, está otra vez con su cabeza fuera del agua y se queda aquí reposando, flotando en la superficie del mar. Bueno, pues para empezar, chicos, esto que hemos representado aquí es una relación, como podréis ver, entre dos magnitudes. En horizontal hemos representado una primera magnitud, que es el tiempo que pasa, que siempre corre hacia adelante, y en vertical hemos representado otra magnitud o variable que hemos llamado altura y que la medimos en este caso en metros. Bien, pues a la relación que hay entre dos magnitudes o dos variables, como es en este caso tiempo y altura, pero pueden ser cualesquiera dos, es a lo que llamamos función. ¿De acuerdo? Este es el primer concepto que vamos a ver hoy, el concepto de función. Función es sencillamente la relación que existe entre dos variables cualesquiera que se estén comparando. En este curso veremos que son dos, pero en realidad en general se puede particularizar con más variables. Se puede hablar de 3 variables o de muchas más si queremos. Pero en estos casos que vamos a ver en este tema vamos a hablar siempre de 2 variables. En horizontal
vamos a representar en general lo que llamaremos la variable x, aunque aquí estamos hablando del tiempo. Pero entonces, en este caso, lo que haremos será que a la variable x le llamamos tiempo y se mide en segundos. Como vemos aquí, ¿vale? En horizontal normalmente se representa la variable x y a esa variable x le llamamos variable independiente. Ahora veremos por qué. Y en vertical representamos otra variable que normalmente utilizamos la letra y para referirnos a ella, pero que se puede particularizar a cualquier otro caso. En el caso del albatros, que va a cazar un pez, esa variable vertical es la altura y se puede representar también con la A de altura y, entre paréntesis, ponemos la magnitud en que medimos esa altura, en este caso en metros. Bien, a esta altura que a esta variable que pongamos en vertical, la Y, le llamamos variable dependiente. ¿Y por qué a una le llamamos dependiente y a otra independiente? Pues vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Quiero que penséis en dos oraciones que os voy a decir. Una tiene sentido y la otra no lo tiene. La primera oración que os voy a decir es: la altura del albatros depende del tiempo que pasa. Esa es la oración 1. La altura del albatros depende del tiempo que pasa. Y la oración 2 va a ser: el tiempo que pasa depende de la altura que tiene el albatros. El tiempo que pasa depende de la altura. Repito las dos oraciones. Oración 1. La altura depende del tiempo. Y oración 2. El tiempo depende de la altura. Quiero que penséis en esas dos oraciones y que me digáis cuál de las dos tiene sentido, porque una de las dos no lo tiene y la otra sí. Pausad el vídeo y pensadlo si lo necesitáis. Bien, la respuesta es que la altura va a depender del tiempo que pasa, porque el tiempo va a seguir pasando independientemente de a qué altura esté el albatros, ¿verdad que sí? O sea, el tiempo pasa independientemente de la altura del albatros y no está el tiempo pendiente de decir, bueno, a ver a qué altura está el albatros para yo avanzar un segundo más rápido o más lento. ¿Verdad que no? O sea, es la altura del albatros la que va a depender del tiempo que haya transcurrido y no el tiempo que haya transcurrido el que va a depender de la altura que tenga el albatros. ¿De acuerdo? Veremos más ejemplos más adelante con algunos ejercicios también. Entonces, en la oración que tiene sentido, la que sí tiene sentido, que es que la altura del albatros depende del tiempo que ha transcurrido, en esa oración quiero que analicéis a qué llamamos variable. La altura del albatros depende del tiempo. Pausa del vídeo y pensadlo. La altura depende del tiempo. Si la altura depende del tiempo, estamos hablando de dos variables, altura y tiempo, ¿verdad que sí? Es lo que hemos dicho antes. En un eje estamos representando la altura y en otro eje estamos representando el tiempo que transcurre. Esas son las dos variables, altura y tiempo. En esa misma oración, la altura depende del tiempo, quiero que penséis, ¿qué variable depende de quién? Si decimos la altura depende del tiempo, es la altura la que depende, ¿verdad? Entonces decimos que la altura es una variable dependiente. Y el tiempo, que es de quien depende la altura, es la independiente. ¿De acuerdo? Por tanto, la altura depende del tiempo implica que la altura es una variable dependiente porque depende del tiempo y el tiempo, que es de quien dependen, es la variable independiente. Por tanto, en vertical la variable Y es la variable dependiente, la altura del albatros es la variable dependiente y en horizontal la variable independiente, que en este caso particular era el tiempo que transcurría, desde que el albatros estaba volando al principio hasta que se decidía a lanzarse por el pez. Bien, además de esto quiero que comprendáis también, ya llevamos dos conceptos, el de función y el de variable, dependiente e independiente, ¿de acuerdo? Función es la relación entre dos variables y las variables son las magnitudes de las que estamos hablando, en este caso, altura y tiempo que transcurre. Como la altura depende del tiempo, la altura es dependiente, el tiempo independiente. Además de esto, quiero que os fijéis que en las gráficas que he dibujado, en la de teoría y en la del ejemplo práctico, además hay dos flechas, una vertical y otra horizontal mirando hacia acá. Vertical y la horizontal mirando hacia acá. Bien, esas dos flechas
es lo que llamamos ejes de coordenadas. Y tenemos un eje de coordenadas horizontal, donde está la variable independiente x, que llamamos eje de abscisas. Y en vertical representamos el eje de ordenadas. Eje de ordenadas. Además de eso, el punto donde se encuentran es lo que llamamos el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Este punto de aquí es lo que llamamos origen de coordenadas. Este punto de aquí. Entonces, cada vez que os encontráis un eje de coordenadas, cada punto del plano se puede representar mediante dos coordenadas. Una coordenada referente al valor de x y otra coordenada referente al valor de y. Entonces, representamos el punto como esas dos coordenadas juntitas. La primera es la coordenada de abscisas, porque el eje de la x es el eje de abscisas, y una segunda coordenada a la que llamamos ordenada, porque se encuentra en el eje de ordenadas. Por tanto, este punto P, si proyectáis una línea hacia abajo hasta encontrarse con el eje de abscisas o eje horizontal, el de la x, el de la variable independiente, os vais a encontrar con que corta a la x en un cierto valor. A ese cierto valor, como es un valor concreto, le llamaremos x sub 0. Y al proyectar hacia el eje vertical, nos encontraremos con otro valor al que llamaremos y sub 0, porque es un valor concreto. Y el valor de ese valor que toma es lo que llamamos ordenadas. Abscisa para el primero y ordenada para la segunda coordenada del punto. Por tanto, un punto tiene dos coordenadas, abscisa y ordenada, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. En el caso que hemos visto nosotros como ejemplo del albatros que se lanza a cazar un pez, si os fijáis, podríamos decir, por ejemplo, que este punto de aquí, al que podríamos llamar, por ejemplo, P, es un punto que pertenece a la función representada en negro, a la función que representa la altura del albatros en función del tiempo al ir a cazar un pez. Entonces, este punto, que pertenece a la gráfica, tiene también dos coordenadas. Pero ojo, la primera coordenada que debemos dar es la coordenada de abscisas, la coordenada de la x. Y la segunda coordenada que daremos, la ordenada o coordenada y. En nuestro caso, la coordenada x es la del tiempo. ¿Cuál creéis que va a ser la coordenada del tiempo representado por este punto P? Aproximadamente, ¿de acuerdo? Fijándoos bien en el eje horizontal. Pausa del vídeo y decídmelo luego. Si os fijáis, la coordenada x del punto P coincide con 8 segundos de tiempo, porque aquí está el 2, 4, 6, 8 segundos de tiempo. Por tanto, ponemos aquí un 8. Que me ha salido bien, un 8. Y esto sería la abscisa o primera coordenada del punto P. La segunda coordenada del punto P va a ser, en este caso, la altura a la que se encuentra el punto P. Y su altura, como podréis ver, son 30 metros en este caso. Por tanto, ponemos un 30 aquí, que sería la ordenada del punto P o bien la segunda coordenada del punto P. Se puede llamar de las dos maneras. Por tanto, el punto P, el punto P tiene las coordenadas, decimos que tiene las coordenadas 8,30. El punto P tiene las coordenadas 8,30 porque se encuentra a 8 segundos del comienzo y a 30 metros de altura sobre la superficie del mar. ¿Vale? Como hemos dicho antes, además, la manera en que dividimos el eje horizontal y el eje vertical no tiene por qué ser necesariamente de unidad en unidad, no tiene por qué ser de uno en uno. En este caso hemos ido de 2 en 2, porque vamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. ¿Y cómo es la graduación en el eje vertical? Pensadlo vosotros. Pues tenemos el primer salto de 5, pues de 5. Y es 5, 10, 15, 20, 25, 30, todo encaja. Por tanto, la graduación en el eje vertical es de
5 metros por cada unidad de división que tomemos, ¿vale? A esa manera de dividir el eje horizontal y el eje vertical lo llamamos graduación de los ejes. Y como podéis ver, la graduación en el eje horizontal y en el eje vertical no tienen por qué coincidir entre sí, ¿de acuerdo? Una tiene graduación de 2 en 2 y el otro de 5 en 5 y no pasa nada. ¿Podría haber sido de 1 en 1 y de 7 en 7? Pues sí, también, ¿por qué no? Pero en este caso era más sencillo analizarlo de 2 en 2 y de 5 en 5. Bien, si os fijáis también, otro punto, por ejemplo, que pertenece a la gráfica es este de aquí, ¿verdad que sí? Bueno, este o otro que cogiéramos por aquí, o 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 por aquí, ¿verdad? Cualquiera de estos puntos pertenece a la gráfica porque están sobre la representación de la función dada en negro. Bien, este punto de aquí que veis sobre la función representada en negro también pertenece, le vamos a llamar punto Q, por ejemplo. Lo que quiero es que vosotros ahora pauséis el vídeo e intentéis decirme cuáles son las coordenadas de este punto, ¿vale? Yo lo voy resolviendo ya, que entiendo que ya lo habéis hecho porque habéis pausado el vídeo. En este caso, la primera coordenada, recordad siempre la primera coordenada en horizontal, variable independiente, la X, en este caso particular, el tiempo. El tiempo que ha transcurrido para este punto Q, proyectando sobre el eje, al punto más cercano del eje, está en 12 segundos. Pues ponemos un 12 en la primera coordenada del punto Q, la abscisa del punto Q. Y la segunda coordenada del punto Q va a ser la altura. Y la altura a la que se encuentra el punto Q proyectamos hacia el eje de ordenadas y nos encontramos con el valor menos 5. Menos 5. Por tanto, a los 12 segundos el albatros está 5 metros por debajo, porque es menos 5 metros por debajo del nivel del mar, de la superficie. Se ha sumergido por debajo del agua para poder cazar al pez. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos claro el concepto de función, que es la relación entre dos variables. Tenemos el concepto de variable, que son las magnitudes que tratamos de comparar, en este caso altura y tiempo, a la que llamamos variable independiente, en este caso el tiempo, en el eje horizontal y el dependiente en el vertical, llamamos ejes de abscisa y de ordenadas. Al punto donde se encuentran los ejes, le llamamos origen de coordenadas, y la graduación de los ejes, como veis, puede verse modificada en función de lo que nosotros veamos más oportuno. Podemos graduar el eje de 2 en 2, de 5 en 5 o de lo que sea en función de lo que nos convenga. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar de otro concepto más, en este caso el dominio de definición. ¿Qué es el dominio de definición? Bueno, pues el dominio de definición es el intervalo de valores sobre la X, sobre el eje horizontal, en el que la función toma valores concretos. ¿Podríais decirme, por ejemplo, de dónde a dónde entre los valores horizontales de las X, de la variable independiente, del eje de abscisas, se está moviendo el albatros? Pausad el vídeo y pensadlo. Si os fijáis, en esta representación gráfica se ha representado desde el segundo 0 hasta el 2 que está representado, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16 y el 18. Entonces decimos que el dominio de definición de la función es igual al intervalo de x perteneciente, es el conjunto de valores de x pertenecientes al intervalo que va desde el valor 0 segundos hasta los 18 segundos, porque va representado desde 0 hasta 18. La imagen o recorrido, por otra parte, va a ser el conjunto de valores en los que se ha representado la variable y. ¿De acuerdo? Es decir, mientras antes nos fijábamos en el eje horizontal, ahora nos vamos a fijar en el eje vertical, en el eje de ordenadas, en el de la variable dependiente y, que en este caso es la altura. ¿Qué alturas están representadas en todo el viaje que lleva a cabo el albatros, desde que partió hasta que volvió a la superficie del agua después de haber cazado el pez?
Pues ese conjunto de valores, al que llamamos imagen de la función, es el conjunto de valores de y pertenecientes a un intervalo que va en este caso desde el valor más bajo son menos 5 metros de altura, hasta el valor más alto de altura, que en este caso van a ser 30 metros. ¿De acuerdo? Si no comprendéis del todo todavía esta notación, no os preocupéis porque vamos a irla introduciendo poquito a poco, vamos a ir repasándola muy a menudo, ¿de acuerdo? Lo que quiero que os quede muy claro es que el dominio de definición es el conjunto de valores de x que toma la función y que la imagen o recorrido es el conjunto de valores de y que toma la función, ¿de acuerdo?